Josef Franz Leo Schwamberger era uno de los 5 criminales nazis más buscados en ese momento, y se lo extraditó a Alemania porque lo pedía un tribunal de Stuttgart, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua, ¿no? Así, con esa autoridad, Miguel puede decir que si el premier de Israel, Netanyahu, llega a la Argentina, el Estado argentino, la justicia argentina debería detenerlo, ¿o no? Así es, fíjate que acá hay una cosa muy importante. Existe el pacto que se llama el Estatuto de Roma, tiene ese nombre, pero es un pacto internacional, por el cual se creó la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Que está casualmente para juzgar especialmente grandes hechos de genocidios y de grandes atrocidades de guerra, etc. Este tribunal, casualmente, atento a lo que está pasando en la Franja de Gaza, imputó y ha ordenado el arresto de Benjamín Netanyahu, que es en este momento el que gobierna Israel. Acá hay que hacer un paréntesis. En su momento, para ser más exacto, el 7 de noviembre de 2023, la Cámara de Diputados, con la firma de todos los presidentes de bloque, en ese entonces también de Milei, que era todavía diputado, porque asumió recién el día de diciembre, sacaron un comunicado con motivo del atentado de Hamas de octubre, de que, bueno, por supuesto, se estaba en contra de todo acto terrorista, y a su vez se dejaba claramente establecido de que Israel tenía derecho a defenderse de esos ataques, pero aclarando que tenía que hacerlo usando el derecho internacional humanitario, lo cual dejó en claro que no podía hacer lo que terminó haciendo un verdadero genocidio, incluso en donde los propios israelitas son víctimas. ¿Por qué? Porque la excusa primero del ataque en Franja de Gaza fue el hecho de que querían rescatar los rehenes y atacarlo a Hamas. Resulta que ha quedado en claro, y hoy más que nunca con las declaraciones de ayer de Netanyahu, que se quieren quedar con la Franja de Gaza, con la particularidad que se quieren quedar matando a los palestinos. Increíble. Y a su vez, que con una frivolidad, como dijo Trump, de hacer ahí hoteles 5 estrellas frente al mar Mediterráneo palestino, pero fundamentalmente porque han descubierto hace poco gas en el mar palestino. Es inaceptable, la comunidad mundial se está poniendo al punto tal que, por ejemplo, ya Inglaterra y Francia no solamente han reconocido el Estado palestino, sino que se han opuesto a lo que está haciendo Netanyahu, que sabemos también que ahora está queriendo ampliar su presencia en Medio Oriente, ya incluso ahora está en juego Cisjordania, que es el otro pedazo de Palestina allá en Medio Oriente. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, acá hay dos cosas. Uno, la necesidad de un repudio, una clara oposición a la moralidad que está llevando el gobierno de Israel la guerra, porque no está respetando el derecho internacional humanitario, lo cual obligaría a la Cámara de Diputados a hacerle presente al presidente que no puede estar avalando eso, porque una cosa es que el presidente tenga las relaciones exteriores, otra cosa que termine avalando genocidios y crímenes de guerra como lo que están sucediendo en la zona de Franja de Gaza. Y lo otro es que el presidente de la Nación, que es uno de los administradores del Estado argentino, esté invitando con todos los privilegios y protección y presupuesto del Estado a una personalidad que tiene pedido de captura internacional. Así es. ¿O no? Sí, no solamente eso, sino que por la ley 26.200 que regula cómo se lleva adelante el cumplimiento del Estatuto de Roma, establece que el presidente tiene que arrestarlo y ponerlo a disposición del tribunal. ¿La Argentina adhiere a ese estatuto, a ese pacto de Roma? Adhirió a través de la ley 25.560 al Estatuto de Roma, que tiene carácter de resolución de ley supralegal, o sea que está casi al nivel de la Constitución, y después por la ley 26.200 reguló el procedimiento. Por lo tanto, acá, primero que actúa el Poder Ejecutivo, viene la orden
por vía diplomática, tiene que limitarse a detenerlo y enviarlo al Tribunal Penal Internacional, y yo digo, eventualmente, si el presidente pretendiera no hacerlo, está en cualquier juez federal la posibilidad de habilitar una causa y obligar que se cumpla. ¿Lo convertiría al presidente Milei en cómplice de un delito? Sí, por supuesto, digamos, y el país también, en el sentido, primero, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir como país pactos internacionales, y acá quedaríamos incumpliendo una orden del Tribunal Penal Internacional, e incluso como cómplices o avalando actitudes que no solamente son lo que ha dicho la Corte Penal Internacional, sino que nosotros tenemos con jerarquía constitucional, en el artículo 75, inciso 22, el Pacto de Prevención y Lucha contra los Genocidios. Entonces, lo pone a nivel internacional a él y a la Argentina, por ende, de responsabilidad internacional, y a él en lo interno, en una causal más de juicio político de las tantas que tiene, que habría que encarar, porque esto nos pone en una situación de convalidante de verdadero genocidio, con lo cual no podemos participar. Fíjate que se ha llegado al extremo que hay censura de libertad de prensa. Sí. El ministro de Cultura de Milei no quiso asistir a la inauguración del libro infantil solo porque una gran escritora que se llama María Teresa Andrueto, cordobesa, en su discurso pidió 1 minuto de silencio por la muerte de los chicos, los 25.000 chicos muertos injustamente en la Franja de Gaza. O sea, directamente en una postura que no se puede aceptar y que nos hace cómplices de graves temas, son los cuales, como yo digo en mi nota, no podemos seguir teniendo estos silencios que aturden y hay que actuar en consecuencia, y en este caso exigir que si viene Netanyahu lo detengan acá, con independencia que tenemos derecho a exigir también que el gobierno deje de tener esta postura complaciente y acompañante de una actitud que no se puede tolerar. Miguel, este fundamento, digamos, el Pacto de Roma y las adhesiones que hizo el Estado argentino con estas dos leyes que vos mencionaste, ¿fue el fundamento tuyo para actuar en el caso del nazi? Es diferente porque en el caso del nazi es un pedido de extradición. Bien. Te voy a explicar cuál es la diferencia. En un caso como la Corte Penal Internacional, es como si fuera un tribunal tuyo. Bien. ¿Qué importancia tiene? Es como un tribunal acá en la Argentina, le dice a la policía, detenga tal, la policía no puede estar discutiendo si sí o no, tiene que cumplir la orden. Claro. Pero la extradición viene de un tribunal extranjero. Ajá. En el otro caso no es extranjero porque es un tribunal penal internacional. Supra, actúa. Además vos lo integrás. Claro. Así que Moreno Ocampo, por ejemplo, el abogado argentino fue fiscal de ese tribunal. Claro. En ese caso es como si fuera la jurisdicción de ese tribunal, distinto en una extradición. Bien. Pero aún así, en la extradición, fíjate, yo procedí a buscarlo y cercarlo al criminal nazi sin tener ninguna instrucción extra. Yo recién cuando lo estuve cercado, me dirigí al Juzgado Federal de La Plata, en donde estaba el pedido de extradición. Así que puse a mi secretario al teléfono con el secretario del juzgado, porque los secretarios son como si fueran escribanos del tribunal. Sí. Y salieron a buscar el expediente que estaba en archivo, me confirmaron el tema. Pero aún así hay jurisprudencia internacional que en el caso de delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles y que se supone que no tienen que tener refugio en ningún lugar del mundo. Para que quede claro que eso no lo va a aceptar la humanidad, porque los delitos de lesa humanidad, como dice la palabra, hieren a la humanidad toda, ¿no? Miguel Rodríguez Villafañe, como siempre es un placer, porque es una clase para los ciudadanos y no es verso, porque lo está diciendo nada más y nada menos que una personalidad que actuó en el marco de estos delitos, que son delitos que atraviesan todos los estados. Muchas gracias. Un gusto como siempre y un abrazo especial a tu persona y la valentía de hacer que estas cosas lleguen al público de la ciudadanía para que tengan un juicio crítico adecuado en estos temas que se están tapando y que es necesario analizarlos, ¿no?